Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Eduardo Jiménez y pertenezco al área de ventas de D'Amico Sistemas. Antes de comenzar, queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Estuve viendo un poco la cantidad de asistentes y tenemos gentes de todas partes, o sea que el webinar ha sido un éxito. Antes de empezar, les agradecemos a todos su presencia esta tarde en este webinar de relojía. Y bueno, antes de comenzar vamos a presentar a nuestra disertante, a la ingeniera Lucía Garaventa. Algunos de ustedes quizás ya la conocen de otros webinars, si no, para quienes no la conocen, Lucía es ingeniera química, recibida en la UTN, y entre otras tareas se desempeña como asesora técnica en D'Amico Sistemas en el área de radiología y análisis térmico. Desempeña tareas en el Instituto de Tecnología Minera, trabajando en aplicaciones biológicas de materiales viscoelásticos. Brinda servicios a terceros, realiza investigaciones aplicadas en caracterización físico-química de materiales y minerales, y cuenta además con una buena cantidad de capacitaciones a nivel internacional y cursos de posgrados en diferentes universidades del país. El tiempo de duración previsto para esta presentación es de aproximadamente 45 minutos, y luego tendremos unos 15 a 20 minutos para preguntas, las cuales se las podemos efectuar directamente a Lucía a través del micrófono, ¿sí? Así que creo que esto es todo de mi parte. Lucía, si querés comenzar y autopresentarte, como vos quieras, Bueno, todo tuyo. gracias. Gracias, Eduardo. ¿Se escucha bien? Perfecto, Lucía. Yo te escucho Sí, bien, sí. muy bien. Y la presentación también se ve bien. Chequeando. Bueno, Se ve bien. Edu, gracias. Gracias por la presentación, Edu. Y bueno, bienvenidos a todos a este nuevo webinar. Este es el segundo que estamos dando este año. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es cómo comprendemos o cómo entendemos la reología. Este es el webinar. Bueno, ahí pasamos directamente a la presentación. Bueno, ¿qué entendemos cuando hablamos de reología? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a arrancar con los conceptos básicos de reología, variables, comportamiento, después en flujo de los materiales sometidos a perturbaciones más altas. Después vamos a hablar de materiales viscoelásticos. Me gusta desarrollar un poco lo que es el camino reológico de distintos materiales. En este caso nos tocó de una pintura y un alimento. Vamos a hablar también de reometría, o sea, cómo hacemos para medir propiedades reológicas apuntadas a reómetros, y mencionar la última línea de reómetros de TA Instruments, la línea de híbridos HR, y algunos accesorios que nos ayudan a ver todas las aplicaciones que podemos medir con los reómetros. Entonces, para arrancar, lo más importante es siempre tener en cuenta lo básico, que si bien es una definición, sirve mucho para después poder aplicarlo a lo largo de toda la caracterización del material. Entonces, la reología siempre me habla de deformación y de flujo, sometidos a fuerzas externas, ¿sí? Materiales complejos. Cuando hablamos de fuerzas externas nos referimos a, puede ser efectos de gravedad cuando tengo un material en góndola, puede ser cuando yo estoy aplicando una agitación, o lo estoy bombeando, lo estoy transportando, o en piping, o cuando estoy haciendo llenado o envasado. Y después todo lo que es aplicaciones, ¿sí? Puede ser desde lo que es la aplicación, por ejemplo, de una carpeta asfáltica. Bueno, todas esas fuerzas externas son las que generan deformación y flujo en los materiales. En la vida cotidiana, ¿dónde tenemos flujo y deformación? Si tenemos, por ejemplo, un desodorante donde tenemos dos fases, la fase líquida y la fase gaseosa, y estoy generando flujo para que eso pase por un orificio y llegue, digamos, al cuerpo. Si hablamos de materiales como por ejemplo las gotitas de los ojos, donde tenemos flujo, esas gotitas del ojo va a caer sobre eh, el ojo y va a parpadear, con lo cual yo estoy generando ahí flujo y deformación externo. Si hablamos de material de alimentos y estoy amasando
bollo, por ejemplo, para hacer una pizza, estoy generando deformación. Si estoy cortando un queso, ¿sí? La pasada del cuchillo por el queso, ¿sí? Esa deformación para poder obtener una rebanada. Si estoy untando mermelada, manteca, queso, esa deformación que yo genero para poder esparcir y generar ese poder cubritivo. En la parte de pastelería, tengo flujo cuando estoy aplicando, quiero obtener piquitos de crema, por ejemplo, y lo pico con una manga, tengo flujo, y después tengo deformación en recuperación, porque yo quiero que ese piquito con la forma que yo le doy mantenga, y que no ceda, sino que mantenga esa forma que utilicé del pico de la manga. Otros materiales, uno ya está acostumbrado, digamos, a estos materiales viscoelásticos, por ejemplo, las almohadas, ¿sí? Cuando yo apoyo la cabeza, ese material se deforma y después recupera su condición. Productos de limpieza, bueno, infinidad. Tenemos flujo y deformación en un montón de situaciones de la vida cotidiana. Pero también en la industria. O sea, en la industria tenemos flujo y deformación a lo largo de todo el proceso productivo. Desde lo que es el proceso de inicio, de mezcla de materias primas, bueno, procesos de polímeros o plásticos o termoconformado de distintos materiales poliméricos para botellas, por ejemplo, si estoy haciendo transporte y bombeo con sus velocidades características, si estoy trabajando con alimentos y estoy haciendo mezclas y hago cambios térmicos, por ejemplo, fundir un chocolate, tengo deformación y flujo. Si quiero simular cómo ese chocolate va a derretirse en boca, también voy a tener procesos de deformación. Si tengo alimentos formados de gomitas, caramelos, etc. En la industria de los asfaltos, cómo generar o cómo disponer una carpeta asfáltica, cómo ese asfalto después se va a relajar y acomodar o va a mantener su forma. Después va a soportar presión, si trabajo con pinturas, la forma en que lo voy a aplicar, si estoy en la industria minera, transporte de residuos a dique de cola, y si estoy, por ejemplo, trabajando con impresión 3D de grandes piezas, por ejemplo, con cemento, ¿cómo hago para poder disponer esos filamentos o esas capas y que eso no ceda? Entonces, deformación y flujo tenemos por todos lados, por lo tanto, rheología tenemos en todos lados. Específicamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Si apuntamos a lo que es procesamiento y manufactura, el proceso de los materiales, vamos a poder estudiar el comportamiento durante su producción. Si bajamos un poquitito más la escala y nos vamos directamente a la formulación de los materiales, vamos a poder evaluar la performance de un material, comparar, mejorar formulaciones, solucionar problemas que nos surgen cuando tenemos algún problema con algún lote. Y si queremos poner un poco más la lupa y hasta dónde podemos llegar en rheología, podemos estudiar directamente la estructura de los sistemas y cómo todo lo que yo tengo dentro de mi formulación va a interactuar para darme el comportamiento rheológico final. Entonces hablamos de la estructura interna de los materiales. Lo principal, además de que ya conocemos lo que es el concepto de rheología, es también manejarnos siempre con el mismo lenguaje. El lenguaje de la rheología se basa en el modelo de la doble placa. Este modelo de la doble placa lo que hace es explicar que si ponemos dos placas, una superior y una inferior, y en el medio la llenamos con un fluido newtoniano de cierto espesor, como lo marca acá la figura, y sobre esta placa, la placa superior se mueve y la placa inferior está quietita, y sobre esta placa, que tiene cierta área, le aplicamos una fuerza, este sistema se va a desplazar y el desplazamiento va a tener que ver con las características rheológicas de esa muestra que tengo entre las placas. Eso me va a generar un desplazamiento y de allí van a surgir las tres variables más importantes de rheología. Voy a correr esto un poquito, ahí está. Las tres variables son el esfuerzo de corte. Hay muchos que, la mayoría ya debe haber escuchado de estas variables. Tenemos el esfuerzo de corte o shear stress, que me relaciona la fuerza en función del área que estoy aplicando, tiene unidades de Pascal. La deformación de corte o shear strain, que me relaciona cuánto se desplaza esta placa en función siempre de la altura, porque tengo que tener una referencia. Esto no tiene unidades y en general se expresa en porcentaje de deformación. Y la velocidad de corte, que probablemente sea el que más conozcan, o shear rate, o tasa de cizallamiento,
en este caso velocidad de corte, como dice ahí, es si ese desplazamiento yo lo sostengo con el tiempo y logro una velocidad, siempre relacionado con ese espesor de muestra, genero esta velocidad de corte. Las unidades que tienen es segundo a la menos 1. ¿Cuál es la respuesta de los materiales ante todo esto? Siempre es resistir. Entonces hay ciertas ecuaciones. Les pido si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Las ecuaciones constitutivas que describen esta resistencia, voy a tener, bueno, si la perturbación que yo aplico a mi material es pequeña, lo que voy a evaluar es deformación, esa resistencia a la deformación. ¿Cuál es el parámetro que me representa eso, esa resistencia a la deformación? Es el módulo de corte. Entonces, para perturbaciones chicas o pequeñas, uso el módulo de corte y que me relaciona el esfuerzo en función de esa deformación, ese desplazamiento que habíamos visto en el modelo de la doble placa. Si yo quiero evaluar la resistencia al flujo, al movimiento, bueno, el parámetro que nosotros seguimos para caracterizar es la viscosidad. Viscosidad, resistencia al flujo, me relaciona esfuerzo en función de shear rate. Si hablamos de viscosidad, bueno, hay varias definiciones. Las más simples, bueno, resistencia al flujo, es sinónimo de fricción interna o a veces falta de deslizamiento. ¿De qué depende básicamente la viscosidad? Primero de la constitución físico-química de la sustancia y todo lo que esté dentro de esa formulación. Temperatura y presión, bueno, creo que estas son las que más uno conoce que puede afectar la viscosidad, pero también tenemos campo eléctrico y campo magnético. Y hago hincapié en estos específicamente porque a veces es medio desconocido, se utiliza en muchas aplicaciones. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una suspensión donde tenemos partículas que son conductoras y le aplicamos ese campo magnético, pasamos de un sistema que fluye a un sistema que aumenta muchísimo su viscosidad, inclusive puede llegar a no fluir. Si ustedes ven, por ejemplo, en este dibujito, no aplicamos ningún campo magnético, el sistema fluye instantáneo, fluye sin ningún problema, y cuando le aplico un campo eléctrico, este sistema aumenta tanto su viscosidad que no se mueve. Lo mismo sucede con el campo magnético. Partículas magnéticas, aplico un campo magnético, se alinean todas estas partículas en la dirección del flujo magnético y el sistema se para, no se mueve, aumenta tanto su viscosidad que queda quietito. A todo le tenemos que poner un nombre. Entonces, si estamos en condiciones de flujo, vamos a establecer, o hay una clasificación de fluidos. Y es importante, porque cuando nosotros hablamos en lenguaje de reología, tenemos que poder decir, bueno, este fluido es newtoniano, este fluido es pseudoplástico, y ya con decirlo ya sabemos cuál es su comportamiento. Hay una clasificación, la más simple, la primera división que podemos hacer es en fluidos newtonianos y no newtonianos. Los newtonianos, agua, miel, aceite, aceites minerales naturales, son aquellos que la viscosidad se mantiene constante. O sea, yo aumento la velocidad o la disminuyo y siempre me ponen la misma resistencia. Pero hay algunos materiales que se desvían de esa linealidad o esa fluidez ideal, digamos. Entonces, pueden bajar su viscosidad o aumentarla o tener distintas formas en función de la velocidad. O sea, son dependientes del shear rate o la velocidad de corte. Si son dependientes de la carga, o sea, si quiero clasificarlos en función de cómo dependen del shear rate o el shear stress, podemos hablar de materiales pseudoplásticos, ¿sí? Que son esos también llamados shear thinning, factura H. Shear thinning son aquellos que bajan su viscosidad a medida que aumenta la velocidad de corte. La mayoría, muchos de los productos o materiales de la vida cotidiana están en esa categoría. Los dilatantes son un poco más difíciles de encontrar o no son tan frecuentes, que son los que aumentan la viscosidad al incrementar la velocidad. Y si a los pseudoplásticos le agregamos una fuerza umbral para empezar a moverse, como puede ser la mayonesa, el ketchup o la pasta dental, los llamamos fluidos plásticos. Tienen un estrés mínimo para comenzar a moverse. Por otro lado, hay otros que además dependen del tiempo. Entonces, si hacemos un proceso de perturbación y evaluar cómo recupera,
cuánto tiempo tarda en volver a su condición o recuperar esa viscosidad. Esos son los tixotrópicos o los ropécticos. Si lo vemos en un gráfico, de forma muy sencilla, y graficamos viscosidad en función del shear rate, el fluido newtoniano es independiente de la velocidad, el fluido pseudoplástico, shear thinning, baja su viscosidad a medida que le voy aumentando la velocidad de perturbación, y los dilatantes van al revés, aumentan esta viscosidad a medida que le aplico velocidad. Si quiero verlo de otra manera, porque los fluidos plásticos se ven un poco mejor cuando uno lo grafica de esta manera, podemos, en lugar de graficar viscosidad, graficamos shear stress en función de velocidad y vemos, bueno, el fluido newtoniano tiene una relación lineal entre la deformación y el shear rate, el fluido pseudoplástico, el dilatante, y los que tenían una fuerza umbral parten de un tau 0, un yield stress, para comenzar a moverse. Este es el concepto de la curva de flujo idealizada. Cuando uno va a los libros, en general se presenta para fluidos pseudoplásticos este tipo de curvas, ¿sí? Donde si uno grafica viscosidad en función del shear rate, va a tener una curva que va a tener una forma de este estilo, donde se pueden diferenciar tres zonas bastante diferenciadas, donde tengo un plató newtoniano, un primer plató newtoniano, donde uno puede estimar un zero shear viscosity, o lo que se llama viscosidad cero. A muy altas velocidades podemos estimar una viscosidad infinita, y la zona media, que es una caída de la curva. En general, esta zona es la que se aplica muy bien, se puede modelizar con la ley de la potencia, y es la que involucra las mediciones con otros viscosímetros. Cuando uno mide con Brookfield o con otro tipo de viscosímetros, la zona o los puntos o las velocidades que involucran esta zona es la que puedo conseguir con estos equipos. ¿Qué pasa a velocidades muchísimo más bajas y a velocidades mucho más altas? Necesito de otro tipo de equipos para poder someterlos a velocidades extremas como estas. Otro concepto interesante es que toda la curva, o sea, todas las velocidades que yo puedo barrer para hacer todo este perfil reológico, están asociadas a procesos reales. Entonces, cuando uno hace reología, cuando hace una medición reológica en un reómetro, uno lo que hace es barre un montón de velocidades o shear rate que en realidad se pueden asociar o predecir el comportamiento real de mi sistema. Si me voy a velocidades muy bajas de shear rate, fíjense del orden de 10 a la menos 6 a la menos 4, yo puedo en esta zona hacer mi comparación o predecir el comportamiento de los materiales ante procesos de sedimentación. Si aumento un poquito más la velocidad, voy a estar con la predicción del nivelado, puede ser por ejemplo nivelado de pintura, o nivelado de alguna cobertura de algún alimento, y a medida que voy aumentando el shear rate lo asocio a distintos procesos. La zona media es la que está asociada a muchos de los procesos industriales, mezclado, bombeo, piping, pincelados, aplicación de pinturas con pincel, aplicaciones con pinturas con rodillo, aplicaciones más velocidades donde estoy haciendo, por ejemplo, spray. Ahora, esta forma de la curva, ¿por qué se llama ideal? Porque, digamos, cumple con estas tres zonas como muy bien delimitadas, pero las curvas en la vida real no son así, o muchos no son así. ¿Y de qué depende que una curva tenga la forma que va a tener? Y depende de las interacciones internas de todo lo que yo tengo en mi formulación. Entonces las interacciones, desde, por ejemplo, lo que es forma de partículas, partículas alargadas, partículas esféricas, partículas que tienen puntas, si tengo distribución de tamaño de partículas, distintos tamaños, si tengo interacciones electrostáticas, si tengo efectos estéricos dentro de mi formulación, si tengo polímeros, esos polímeros, el entrelazado polímeros, polímeros lineales, ramificado, cadena corta, cadena larga, bueno, la interacción de todo lo que yo tengo dentro de mi formulación es lo que me va a dar la forma de la curva, en la que se va a desviar de esa curva ideal que les presenté en la diapositiva anterior. Entonces, así como hablamos de lo que son los materiales
en flujo, en condiciones de flujo, donde yo voy a seguir la viscosidad como parámetro, digamos, más importante de caracterización, también tenemos aquellos materiales donde las perturbaciones son bajas, y lo que yo voy a evaluar son lo que llaman las propiedades viscoelásticas de mi sistema. ¿Qué es un material viscoelástico? O sea, ¿qué es lo que medimos en rheología? Material viscoelástico es que bajo ciertas deformaciones o esfuerzos, los materiales en su totalidad responden con un comportamiento combinado entre lo que es un líquido ideal, viscoso, y un material elástico, un sólido perfecto. Si nosotros hacemos una escala donde evaluamos, donde ponemos en estos dos extremos, por un lado, los líquidos tienen un comportamiento viscoso, un líquido ideal, puede ser agua, aceite, es un material que fluye instantáneamente, lo podemos caracterizar perfectamente con la ley de Newton, que me habla de la viscosidad, que es la ecuación que vimos en las diapositivas anteriores, y a medida que ese sistema está siendo perturbado, disipa toda su energía, por lo tanto, cuando yo ceso el efecto de la perturbación, no tiene capacidad de volver a su condición original. Entonces, es irreversible la condición. Si nos vamos al otro extremo, donde vemos los materiales sólidos, perfectos, ideales, y materiales piedra, acero, muy rígidos, los podemos caracterizar, utilizamos la ley de Hooke. ¿Sí? Esta ley de Hooke que me habla en general no, está asociado a lo que es el comportamiento de un resorte, ¿sí? A medida que yo le aplico una perturbación y lo estiro, ese sistema va a almacenar energía, cuando yo suelto, como almaceno energía, tiene la posibilidad de volver a su longitud original, precisamente porque almacenó. Entonces, tiene la capacidad de la reversibilidad. Entonces, algo que es totalmente irreversible, como el viscoso, y algo que es totalmente reversible, como el elástico, en medio de todo eso tenemos los materiales viscoelásticos, que es una combinación de un comportamiento de algo que puede fluir perfectamente o algo que puede comportarse como un sólido, asociado a un reversible, asociado a irreversible, al revés. Si hablamos, por ejemplo, de un viscoelástico líquido, que puede ser una formulación de un shampoo, por ejemplo, va a tener un comportamiento más parecido a lo que es un viscoelástico, un material viscoso, o sea que fluye, respecto a lo que es un material elástico, pero tienes esa partecita de elasticidad dentro de su composición. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a un material viscoelástico sólido, puede ser una pasta, un gel, una goma, su comportamiento, su respuesta ante una perturbación va a ser más parecida a la respuesta de un sólido elástico ideal que la de un material totalmente líquido viscoso. Entonces, el estudio rheológico radica en poder caracterizar todas estas dos partes, la parte viscosa y la parte elástica de los sistemas. ¿Cómo lo caracterizamos? En diapositivas anteriores yo presenté lo que es la resistencia a la deformación. Tenemos el módulo de corte, esa G, que me representaba el esfuerzo en función de la deformación. Y esa partecita, o sea, ese módulo de corte, lo podemos discriminar en estas dos partes en viscoelasticidad. Entonces vamos a tener una G', que se llama módulo de almacenamiento, que es la que la que va a estar referida a la cohesión interna, a la fuerza estructural, asociado a la energía almacenada y reversibilidad de mi sistema. Y también discriminamos en la parte de pérdida, módulo de pérdida, la parte líquida, viscosa de mi sistema, como G segunda o G', que es la parte disipada. Entonces, dentro de un mismo sistema tenemos las dos G, para poder caracterizar los materiales viscoelásticos. De ahí vienen las mediciones oscilatorias. Queremos discriminar entre estas dos parámetros, G' y G segunda, módulo de corte, tenemos la forma de poder medirlo y obtener resultados cuantificables es a través de los ensayos oscilatorios. Y mi sistema, en vez de estar constantemente girando, como puede ser una condición de rotatorio, o un viscosímetro, o un rheómetro de condiciones rotatorias, acá lo que hago es hacer oscilar a mi sistema. ¿Cómo reproduzco en la vida real? El videito de la izquierda, donde yo voy a perturbar a mi sistema, la perturbación es inclinar el plato para un lado y para el otro, y genero una respuesta, en este caso en la gelatina. ¿Cómo llevamos esto a una medición real?
tengo un reómetro, coloco mi muestra que es bastante pequeñita y este sistema empieza a oscilar y a girar. Los ensayos están relacionados con aplicar un estímulo y evaluar cuál es la respuesta de los materiales. El estímulo en este caso va a ser ir inclinando cada vez el plato para perturbar la estructura y deformarla. En el caso de un reómetro, yo voy a aplicar un esfuerzo o una deformación y voy a evaluar cuál es la respuesta. ¿Cómo evaluamos la respuesta? Va a depender de cómo son los materiales. Si yo estoy midiendo un material totalmente elástico, un sólido perfecto, como el que vimos en la escala, entre el estímulo y la respuesta que me da el material, tiene una respuesta instantánea porque es un sólido, es como si fuese un elástico. En la ley de Hooke. Por lo tanto, la estímulo-respuesta no hay diferencia entre lo que yo estoy aplicando y cómo va a reaccionar mi material. O sea, aplico o se deforma. Por lo tanto, entre la señal de entrada, como estamos haciendo ensayos oscilatorios, vamos a utilizar matemáticamente ondas sinusoidales. Entre la entrada, la onda sinusoidal de entrada y la recepción que yo tengo, que es la salida de respuesta, no va a haber diferencia entre una y otra. Si me voy al líquido que disipaba toda su energía mientras que yo lo estaba perturbando, voy a tener el caso extremo. Entre la señal de entrada, que es que yo perturbo, y la respuesta va a ir disipando toda su energía, por lo tanto va a haber un retardo en la respuesta entre que yo apliqué y el sensor toma la respuesta, de un desfasaje entre ondas de 90 grados. ¿Dónde tenemos los materiales viscoelásticos nosotros? Exactamente entre medio de estos dos. Vamos a tener un desfasaje entre el estímulo y la respuesta entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, lo podemos graficar y podemos poner el sólido a 0 grados, el otro extremo a 90 grados, y acá tenemos el módulo G, que si lo discriminamos para un lado y para el otro del vector, tenemos G' y G segunda. A mí me interesa mucho hablar de lo que es el camino reológico. En este caso nos vamos a centrar en una pintura. Las pinturas pasan por un montón de etapas. Y hay 3 etapas que son las que, digamos, uno puede diferenciar. Entonces, la etapa de preparación de muestra, de lo que es el mezclado de materias primas, voy a tener flujo y voy a tener deformación. Si tengo un mezclado, tengo flujo a la velocidad de agitación. Si yo eso después lo voy a transportar, tenemos toda la etapa de lo que es el procesamiento de esa pintura, piping, bombeo, llenado, almacenamiento. Y después tenemos una tercera etapa, que muchas veces uno se olvida, pero es súper interesante y es importante de caracterizar, cómo va a hacer su aplicación. ¿En qué etapas de aplicación yo tengo flujo y deformación? Porque yo quiero medir reología. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Si hablamos de pinturas, podemos establecer algunos criterios de caracterización. Recordemos que una pintura está formada por un montón de cosas. Tenemos una fase líquida que puede ser, por ejemplo, agua o solvente orgánico, vamos a tener polímeros, látex o soluciones poliméricas, vamos a tener pigmentos y aditivos. Y acá acuérdense cuando hablamos de las interacciones de todo lo que estaba dentro de mi producto de mezcla de materias primas. ¿Cómo hacemos para caracterizar? ¿Cómo podemos evaluar reológicamente? Porque tenemos flujo y deformación a lo largo de todo el proceso. Una forma es evaluar cuál va a ser la estabilidad a largo plazo. Tener un ensayo donde yo pueda comparar mis formulaciones y predecir cuál va a ser mejor respecto de la otra a largo plazo. Por ejemplo, cuando yo abro la lata de pintura y veo separación de fase. También puedo caracterizar lo que es la manufactura, hacer curvas de flujo, evaluar cómo se van a comportar en la agitación, en bombeo, estimar parámetros para diseño de procesos, selección de bombas, selección de cañerías, y después la aplicación, aplicar con pincel, aplicar con rodillo, etc. Y la última partecita es evaluar procesos reológicos relacionados a lo que es el nivelado de una pintura. Es una vez que yo lo aplico, generar ese film constante y uniforme del espesor de capa de pintura que uno desea. Y si yo la pintura la aplico sobre pared vertical, que no me genere ese chorreado, que es un defecto en la aplicación final.
Si hablamos de evaluar estabilidad a la sedimentación o estabilidad a largo plazo, podemos hacer los ensayos de frecuencia. Este es un ejemplo, los ensayos de frecuencia están dentro de los ensayos oscilatorios, por lo tanto vamos a tener en el eje X un barrido de frecuencia, vamos a fijar una deformación dentro del rango viscoelástico lineal y vamos a seguir los dos parámetros, que eran G', que era la parte elástica o módulo de almacenamiento, o la G2 como módulo viscoso o de pérdida. ¿Cuál es la zona donde nosotros vamos a hacer foco para poder evaluar o predecir comportamiento a largo plazo? La zona de baja frecuencia. Porque ahí tenemos la inversa del tiempo, entonces a bajas frecuencias tenemos periodos de muy largo plazo. Entonces para comparar y predecir estabilidad a largo plazo pongo el foco en esa zona. Y si yo tuviese este material, por ejemplo la formulación B, y tengo esta respuesta reológica en un ensayo de frecuencia, si nos ponemos la lupa en esta zona y comparamos la formulación B, a largo plazo va a tener una estructura dominada por la parte viscosa, ¿sí? Que está asociada a comportamiento de fluencia, por encima de la parte elástica, la parte de almacenamiento, la parte cohesiva de la que le da estructura a mi sistema. Por lo tanto, yo ya viendo este tipo de curvas puedo hacer una predicción y decir, bueno, este material a largo plazo probablemente no tenga buena resistencia y tenga sedimentación. ¿Podemos estimar el tiempo? No, pero sí comparativamente podemos evaluarla, por ejemplo, con otra pintura. Hacemos otra formulación y comparamos. Siguiendo en la misma zona, vemos que esta formulación tiene un comportamiento totalmente distinto. Primero hay una inversión de la G' y la G', o sea, la parte de módulo de almacenamiento respecto de la parte de fluencia, con lo cual este sistema está mucho más estructurado. Primero tiene una estructura más tipo gel, se dice, en este tipo de ensayos, porque tiene curvas bastante paralelas entre sí, no hay cruce entre G' y G', y la G' está por encima. Por lo tanto, esta formulación en comparación probablemente se comporte de esta manera y sea mayor su estabilidad a largo plazo. Ahora, si queremos evaluar, por ejemplo, lo que es el nivelado, que es el leveling, o el sagging, que es el chorreado en pared vertical, uno cuando hace la formulación intenta buscar, esto es la parte de la aplicación, un balance óptimo en cuanto a estas características. Podemos hacer un ensayo para predecir ese comportamiento, o sea, predecir de mis formulaciones cuáles van a nivelar mejor o cuáles van a tener algún problema de chorreado. En general lo que se trabaja es siempre tener una referencia a un material que sea muy bueno respecto a esas propiedades y se hace un análisis comparativo. Podemos hacer un ensayo en viscosidad en función del tiempo, lo dividimos en 3 etapas. La primera etapa le voy a aplicar una velocidad muy bajita para tener una línea base de viscosidad y también para simular de alguna manera cómo está el producto dentro de la lata. Después aplicamos en una etapa de velocidad que simule realmente lo que es un aplicado con pincel, podría ser 10 segundos a la -1, y la tercera etapa nosotros vamos a volver a repetir la etapa 1, o sea, volver a llevarlo a casi no perturbación, o sea, muy poca perturbación, y evaluar cómo va a recuperar con el tiempo. Si nosotros nos paramos, por ejemplo, en la curva roja, donde este sistema recupera su viscosidad muy rápido, o sea, en cuanto la apliqué y terminó de pasar el pincel, eso recuperó muy rápido su viscosidad que tenía antes. Entonces, este sistema, como recupera muy rápido, no le voy a dar el tiempo para que relaje y nivele bien y forme ese espesor de capa que yo quiero como producto final, pero al recuperar tan rápido probablemente no tenga tantos problemas de chorreado en pared vertical. En cuanto lo apliqué, recuperó. Si nos vamos al otro extremo, en este caso en el gráfico, nos vamos con esta recuperación. Esta sería, por ejemplo, mi otra formulación, donde la recuperación es más lenta. De hecho,
en la zona de comparación ni siquiera llegó a recuperar la viscosidad que tenía originalmente. Esto lo que voy a tener es, recupera muy lento, le doy tiempo para que relaje y forme un buen nivelado, sin embargo, probablemente tenga problemas de chorreado en pared vertical, porque la recuperación es muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de buscar? A través de mejora en la formulación o utilizar distintos aditivos, por ejemplo, lograr obtener este tipo de curva que tiene un comportamiento de un balance óptimo, donde no tengo problemas de chorreado, o no tengo tantos problemas porque a veces es una relación de compromiso, y tengo un buen nivelado de pinturas. Este mismo ensayo lo podemos hacer también en condiciones oscilatorias. Igual, dentro del rango viscoelástico lineal, fuera del rango viscoelástico lineal, vuelve al rango viscoelástico lineal. Ahora, cuando hablamos de un alimento, también podemos pensar cuál es el camino reológico que sigue este alimento. ¿Por qué? Porque de ahí yo voy a detectar cuáles son las velocidades o qué tipo de ensayos yo tengo que hacer para predecir el comportamiento total de mi sistema. Entonces, si nos vamos a la parte de preparación de muestra, preparación de un alimento, o sea, la elaboración, involucra etapas donde a veces tengo cambios térmicos, donde tengo procesos de deformación, procesos de mezclado, de agitación. Después, como cualquier proceso industrial, también voy a tener la parte industrial, o sea, los cambios en flujo y deformación, porque lo estoy bombeando, transportando en cañería, lo estoy mezclando. Y después tenemos la parte de aplicación. Por ejemplo, una vez que yo elaboro un chocolate, ese chocolate, si yo lo pongo en góndola en Buenos Aires y lo dejo quietito a una temperatura media de 20 grados y lo llevo al norte y lo tengo en góndola y la temperatura es de 40 grados, o lo llevo al sur y la temperatura es de 5 grados. ¿Cuál va a ser ese comportamiento? ¿Resiste la estructura? ¿Se deforma? ¿Se derrite? Bueno, ahí está en poder estudiar y utilizar la radiología para simular esos procesos reales. Una forma de caracterizar, de evaluar alimentos, es caracterizar estructura. ¿Cómo lo hacemos? Propiedades viscoelásticas, nos vamos a ensayos oscilatorios. En este caso comparamos tres estructuras distintas. Una estructura bastante fuerte, tan fuerte que si yo coloco frutillas encima resisten en la superficie y no caen. Un smoothie, que es otro alimento. Y tenemos un tercero, que es un jugo. Un jugo que fluye a medida que yo lo vuelco o hago un vertido, ese material automáticamente llena el vaso. Son estructuras bastante distintas. Bueno, ¿cómo hago para diferenciar en números, en ecuaciones, en curvas, este comportamiento que yo veo ahí? Podemos hacer un ensayo oscilatorio donde vamos a hacer un barrido de deformación, ¿sí? En este caso de estrés, cada vez lo voy a perturbar más. Y el parámetro que voy a seguir para evaluar de pasar de un estado líquido a un estado con mucho más estructura, para cada uno es a través del ángulo de fase, que es lo que vimos en las diapositivas anteriores, donde si el sistema ante una deformación tiene una respuesta de ángulo de fase cercana a cero, la estructura va a responder como si fuese un sólido. Y si estoy trabajando, si tengo un material, si tengo una respuesta donde el ángulo de fase es más cercano a los 90, ese sistema está respondiendo como si fuese un líquido y que fluye. Entonces vamos a comparar cómo son estas estructuras. Si trabajo o estudio el jugo de fruta, le voy a aplicar una pequeña deformación, un poquito más de deformación. A muy poca deformación el sistema básicamente responde como si fuese un sólido. Esto lo podemos ver si nosotros tenemos el vaso y casi no lo movemos. En apariencia tiene un comportamiento de sólido, sobre todo porque va a tener que retener toda esa pulpa de jugo, pulpa de fruta que tengo en toda mi composición. Apenitas le doy un poco más de fuerza, este sistema pasa a un sistema que está básicamente respondiendo como un sólido, a un comportamiento totalmente líquido y fluye. Esto que vemos acá en esta curva, pequeña deformación, más deformación, es lo mismo que nosotros tener
nuestra jarra de jugo, empezar a verter y verter todo mi sistema. Pasa un comportamiento cuasi sólido a un comportamiento que fluye de líquido. Lo mismo podemos hacer en cuanto a caracterizar respecto de lo que es el yogur. La diferencia entre esta estructura y esta es la resistencia que tiene. ¿Por qué a este le puedo poner frutillas en la superficie y este serían automáticamente para el fondo? Y es que mi yogur resiste mucho más al estrés o al esfuerzo o a la deformación hasta que llega un momento que mi sistema cede. Si yo esta compota este pote de yogur lo empiezo a mover, hay un momento donde la estructura cede y esas frutillas probablemente caigan. Un comportamiento intermedio tengo con el smoothie. También podemos estudiar propiedades viscoelásticas en función de la temperatura. Un clásico ejemplo es ver cómo se derrite el queso, la mozzarella, y ese tipo de materiales. Entonces, ¿cómo evaluamos esos efectos? Podemos hacer un ensayo de frecuencia, donde vamos a graficar frecuencia en función de G' y G segunda. Vamos a evaluarla a 25 grados y vamos a ver que toda mi estructura tiene un dominio de la G', o sea, la parte elástica o almacenamiento de energía, respecto del comportamiento líquido viscoso. Entonces, tiene una estructura que domina por una condición de fluencia. Si esta misma estructura yo la evalúo a 60 grados, el comportamiento cambia. Entonces tenemos, primero que las dos curvas están bastante cercanas, pero domina la parte viscosa por sobre la parte de módulo de almacenamiento, la parte cohesiva de mi sistema, con lo cual ese sistema ya tiene más condición de flujo, lo puedo esparcir mucho mejor o se puede empezar a derretir mucho más. Entonces, esto que nosotros decimos de se puede derretir, tiene una estructura más fuerte, va a resistir más, a través de ensayos reológicos le vamos a poner curvas y números para demostrar eso. Finalmente podemos hacer otro ensayo donde hacemos un barrido de temperatura y ya determinamos, bueno, cuál es el rango de temperatura a partir del cual mi sistema, que a baja temperatura se comportaba predominantemente como un sólido, a medida que va aumentando la temperatura y pasa esos 45 grados del gráfico que veíamos antes, empieza a tener un comportamiento mucho más parecido a lo que es un líquido. Entonces, ¿en qué condiciones podemos medir en un reómetro? Hablamos de condiciones rotatorias, ¿sí? Los ensayos oscilatorios, donde yo voy a perturbar a mi muestra en condiciones leves, ¿sí? No logro romper la estructura, sino que la hago oscilar y me aseguro que ese sistema no se rompa. Son los ensayos oscilatorios, no daño la estructura, salvo que me pase con el barrido de amplitud, que es un ensayo que se hace para ver hasta dónde llega el rango viscoelástico lineal. Hago oscilar y obtengo una respuesta, estímulo-respuesta. Si nos vamos a evaluar o predecir comportamiento de los materiales en condiciones de fluencia, voy a someter mi sistema a perturbaciones muy altas, o sea, lo hago girar a mi eje de geometría, y puedo romper la estructura, separar, puedo generar modificaciones en lo que son las condiciones de los polímeros, ¿sí? Puedo desenredar el ovillo estadístico clásico que tienen los polímeros, donde están en estado de equilibrio, y hago rotar mi sistema. Y hay una serie de ensayos intermedios entre lo que es un oscilatorio y un rotatorio, que son los ensayos de creep recovery o los ensayos de stress relaxation, que lo que hago es aplicar un salto escalón de una variable, en este caso por estrés o puede ser deformación, la sostengo durante un tiempo y después elimino ese efecto para ver cómo recupera mi material. Ahora les presento la línea de reómetros, la última línea de reómetros de TA, la línea de híbridos, en sus versiones 10, 20 y 30. Estos equipos son muy robustos, son bastante fáciles de manejar, tienen pantalla táctil que hace fácil el manejo
en laboratorio, coloco la geometría y tengo sistemas de control de temperatura. Ensayos que puedo hacer, oscilatorios, rotatorios y los transientes, que eran los intermedios. Hablemos un poquito de sistemas de control de temperatura. A diferencia de algunos viscosímetros, los riómetros tienen un control sumamente preciso de la temperatura. Y dependiendo de la muestra que uno tenga, puede utilizar plato Peltier. Acá tengo la geometría, tengo un Peltier, aquí coloco la muestra, muy poquitita muestra. Puedo llegar hasta los 200 grados. Si trabajo con muestras mucho más líquidas, cilindros concéntricos, que llego hasta 150 grados. Si quiero aumentar mi rango de medición, puedo utilizar estos accesorios que llegan hasta 150. Esto se usa mucho en lo que es industria de los asfaltos, porque tengo que tener un buen control y evitar gradientes térmicos. Puedo aumentar mucho más mi temperatura de medición y llevar hasta un horno, sí, que llega hasta los 600 grados. Esto se usa mucho para lo que es polímeros fundidos. Y hay un montón de accesorios que en este caso, por ejemplo, son para adicionar al plato Peltier, donde si uno tiene que trabajar en aplicaciones donde uno requiere un control de atmósfera, entonces podemos hacer purga de gas, entrada y salida. Si trabajo con algunos polímeros, tengo que evitar la oxidación, esto es un buen accesorio. También puedo generar una humidificación controlada. Para aplicaciones de hidrogeles, donde yo tengo mi muestra, acá en el medio no se ve, pero bueno, la sumerjo en cierto material y puedo hacer la medición y reproducir la condición real de mi sistema. Tengo algunos cobertores, porque yo a veces necesito geometrías que sean texturadas porque mi muestra se resbala. Todo lo que es cosmética y alimentos requieren de este tipo de accesorios. Puedo también colocar una cámara para poner la lupa y ver qué es lo que está pasando en el borde. Lo que es cilindros concéntricos y geometrías. Este es el cilindro concéntrico, donde tengo la geometría y la copa, que está dentro de este sistema Peltier. Las copas varían en función de las aplicaciones. En algunos casos, por ejemplo, si tengo problemas de sedimentación, puedo utilizar alguna superficie ranurada. Y tengo distintas geometrías. Esta es la clásica DIN, que muchos deben conocer. Y en algunas aplicaciones se diseñan geometrías especiales, por ejemplo esta que se utiliza para lo que es mediciones de almidones y simular procesos de amasado, o algunas helicoidales, por ejemplo, para lo que es cementos de construcción. Otros accesorios muy útiles para lo que es la medición in situ, o sea, tomar una muestra directamente del proceso industrial, llevarlo y medirlo en el momento. Celdas de presión, este es otro accesorio muy útil, sobre todo para la industria de petróleos, y cuando yo quiero simular procesos, simular la condición de pozo, donde tengo temperatura y presión, bueno, puedo utilizar estos accesorios. Hay otros accesorios como este, que es una celda de torsión y de inmersión. Yo voy a tener a mi sistema entre dos clamps y lo voy a llenar o rellenar con algún fluido que yo quiera. En este caso están haciendo una medición de pasta alimento, y quiero simular la cocción y ver cómo ese sistema mantiene su elasticidad cuando yo lo estoy haciendo, por ejemplo, ensayo oscilatorio. Entonces le hago una rampa térmica de casi 95 grados y luego sostengo esa temperatura y evalúo cómo mantiene o cambia ese módulo de almacenamiento. También podemos hacer ensayos de torsión entre clamps, algunos cilíndricos, los que trabajan con films y necesitan ver esa resistencia cuando yo los estoy estirando en esta condición. Estas dos rueditas también es para hacer ensayos extensionales. Podemos convertir nuestro reómetro en un DMA, también para sólidos o para semisólidos. Tenemos tensión y tenemos compresión y medimos directamente lo que es el módulo de Young en función de la temperatura, por ejemplo. Accesorio respecto a microscopía, puedo colocar un microscopio que tiene una magnificación de hasta 100 por.
hacer una curva, por ejemplo, de viscosidad en función de la temperatura, e ir tomando fotos a distintas temperaturas para ver cómo va modificando, en este caso es un aceite crudo liviano, y los procesos sobre todo de cristalización de ceras, ¿no? En fin, podemos hacer un montón de mediciones, tenemos disponibles un montón de accesorios, porque es lo que pide la industria. Entonces partimos en esta presentación para hacer un resumen de qué es lo que vimos hoy, del concepto de reología, o sea, siempre que haya flujo y deformación, tengo reología ahí y voy a intentar diseñar un ensayo que me simule ese proceso. Hablamos del lenguaje reológico, hablamos de variables, shear stress, shear rate, shear strain o deformación, hablamos de cómo responden los materiales, o resisten a fluir con la viscosidad, o resisten a deformarse con el módulo de corte. Hablamos de comportamiento en flujo, pusimos nombre al comportamiento de los materiales, hablamos de fluidos newtonianos, pseudoplásticos, dilatantes, fluidos plásticos. Después nos introdujimos en el mundo de los materiales viscoelásticos. O sea, por un lado, en flujo tengo grandes perturbaciones, en la parte de los materiales viscoelásticos es la respuesta a las propiedades de los materiales cuando yo los perturbo en una condición mucho menor de lo que es una condición de flujo. Hablamos de que ese módulo de G lo podía discriminar entre G' y G segunda, y después nos situamos en dos ejemplos simples. Hablamos de pinturas, hablamos de alimentos, y evaluamos que había un montón de etapas y procesos y tanto desde lo que es proceso de producción, a mezcla de materias primas, todas las etapas donde tengo flujo de formación, y siempre nos tenemos que acordar de la parte de la aplicación que la podemos medir en reología. Finalmente, ¿cómo vamos a medir todo eso? Ensayos oscilatorios, rotatorios y transientes en un reómetro, y les mostré lo que es la línea de reómetros de TA, la última, la híbrida, donde tiene una gran cantidad de accesorios pequeños y algunos mucho de mayor tecnología, ¿sí? Donde dependiendo de la aplicación que uno tenga puede acceder para poder simular ese proceso de evaluar cómo se va a comportar los materiales. Bueno, hasta acá les agradezco haber participado de este webinar, muchas gracias a todos, y si tienen alguna duda pueden escribirme a ese correo. Nosotros en general venimos haciendo las preguntas en el chat. A mí se me ocurrió que podíamos abrir el micrófono para que podamos hablar, aunque sea unos minutos, respecto de dudas que tengan. El que quiera abrir el micrófono, voy a ver el chat. Si hay algunas preguntas. Hay un nuevo mensaje. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer alguna pregunta respecto de lo que vimos en la presentación? Discúlpame, Lucía, yo te hago una consulta. Sí. Cuando mostraste el accesorio Perdón, del ¿cómo es tu nombre? viscosímetro... ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Hola. Milton. ¿Qué tal? Milton, ¿cómo andas? ¿En qué aplicaciones, a qué te dedicas? Yo trabajo en la industria del petróleo, en particular en un laboratorio que analizamos crudo atmosférico y a crudos a presiones. Por lo cual quería consultarte en particular por la celda La de presión en el reómetro. Si bien ahí especificaba que la viscosidad máxima son 2000 centipoas aproximadamente, quería saber cuál era el mínimo, y la temperatura máxima de trabajo la decía, ahí está, 150 grados. Y los menos 10 van con presión, ¿Cómo? Ahí las dos especificaciones que tenés es presión y rango de temperatura. Claro, por eso. No limitación de viscosidad. Ok, la limitación de viscosidad, el inferior es la que más me interesa, no la alta, básicamente. ¿Tenés idea? Viscosidad baja, o sea, vos podés medir
en el reómetro cambiando los accesorios, podés medir hasta una goma, para que te des una idea. Las viscosidades son No, está muy bien, pero eso altas. sería de máxima. Yo lo que necesito Ah, saber es la muy mínima. viscosa. Mínima Claro. podés medir, a ver, el equipo llega hasta mediciones viscosidad cercanas al agua. Ok, estarían Y por por supuesto, arriba de 1 centipoa, no por debajo. sí. Mira, yo la verdad nunca he medido por debajo de lo que es el agua. Tengamos en cuenta que cuando estamos midiendo materiales muy cercanos a lo que es un líquido ideal, como es el agua, estamos muy cerca de los límites de detección del equipo. Claro, por eso te Entonces ahí, consultaba, porque normalmente los viscosímetros o los reómetros permiten medir hasta 0,1 centipoa o sí. similares, pero no todos llegan a ese rango. Por eso te consultaba, porque, a ver, me interesaría saber si en particular este equipo, con ese accesorio, se llegaría a medir cercanos a esos valores. Normalmente Mira, los las crudos muy mediciones, livianos sí, oscilan entre 0,3 y 0,4 centipoa, para que sí. tengan una idea. Pero bueno, nada, no siempre es posible determinarlos. Sí, mira, en general uno después, a ver, el equipo sí lo puede medir y tiene un Bien. amplio rango de medición. Después depende mucho del material, ¿sí? Yo ahí trabajaría con cilindros concéntricos, en este caso, como se muestra en la imagen esta de la celda de presión, porque si es material, si es muy baja la viscosidad en un plato plano, No, no, ni hablar. no Sí. llegás a medirlo. No, 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 con Y los después ya cilindros tiene que ver concéntricos. con jugar con geometrías de distintos diámetros para ir ajustando. A veces hay que trabajar con la temperatura porque no llegas bien a medir. A veces tenés que texturar la superficie. O sea, y a veces inclusive tenés limitaciones respecto a, por ejemplo, a que se te resbale la muestra. Estaba pensando a velocidades muy altas que puedes tener flujo secundario, pero cuando Claro, uno tiene ahí el esos problema. sistemas tan extremos, que son muy cerca, viscosidades muy bajas, uno empieza a jugar con la parte experimental. ¿Que lo podés Claro, medir? ok. Sí lo podés medir. Experimentalmente te va a llevar más trabajo. No, no, eso no hay problema. Hoy por hoy, imagínate que lo medimos con con un viscosímetro de cilindros concéntricos a presión atmosférica y por Sí, medio de correlaciones se puede llegar a interpretar cuál es la viscosidad final. sí. Pero bueno, nada, mi idea es buscar medirlo, obviamente experimentalmente, para corroborar esas correlaciones. Por eso te consultaba las ¿Cuáles son especificaciones de ese accesorio. los datos que necesitas de ¿Cómo, medición? cómo? O sea, ¿querés medir en condiciones de flujo o querés medir o querés estudiar estructura? ¿Qué es lo que querés No, saber? mira, en ambos, o sea, las muestras se analizan en condiciones de flujo y en condiciones, vamos a decir, de comienzo de cristalización de ceras o parafinas, como se le llaman en Claro, el estudio particular. Entonces, ahí uno pasa de un modelo newtoniano, en donde el fluido no tiene grandes problemas, pero cuando uno empieza a disminuir la temperatura, empieza a tener vamos a decir, se aleja de ese régimen newtoniano y claro. ahí, bueno, entran muchas variables. Ahí no es que lo podemos, vamos a decir, categorizar como un pseudoplástico. Entran varias Sí, variables, porque son varios claro, los compuestos que precipitan, por lo cual, o se cristalizan, por lo cual no es tan lineal o tan fácil de catalogarlo, pero sí es bueno tener un valor experimental y más a presión. O sea que claro. normalmente a presión es complicado medirlo, pero bueno, nada. Por Vos eso te consultaba. fíjate que esta celda, adicionalmente de que vos tenés un buen control de la presión, vos podés hacer isotermas y tenés un Claro, control muy bueno de temperatura, con lo cual podés jugar con muchas variables que podés controlar en el equipo. bien. Y te hago otra Si última querés, consulta. después mandame un correo y te podemos pasar más información. O Sí, ni podemos hablar, ni hablar. hablar. Sí, fantástico. Sí, mejor. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna consulta para hacer? Qué silencio en la sala. Acá me Mucho hablan, silencio, hace mucho Lucía. acá hay Nancy se me fue. Perdón, esto es televisión en vivo. Acá Nancy dice, menciono un accesorio para una muestra que se pueda sedimentar. ¿Se puede detallar cómo sería ese accesorio? Sí. A ver, si vos estás trabajando con suspensiones que son susceptibles a sedimentación,
¿sí? De partículas. Uno cuando hace la medición radiológica tiene que evitar eso. O sea, uno tiene que medir en condiciones estables siempre y siempre que se pueda. Si mi sistema sabemos que tarda 2 minutos en sedimentar, la medición tiene que... La medición, digamos, real, la que es válida, es la que está dentro de esos 2 minutos. Entonces, o la atacamos químicamente o físicamente le hacemos algo a mi formulación para evitar que eso sedimente tan rápido, o si no podemos tocar esa formulación, lo que podemos hacer es utilizar algunos accesorios. En general lo que uno hace es, si estoy por ejemplo trabajando con cilindros concéntricos, usar copas, que es donde yo voy a colocar mi muestra, que sea o arenada, ¿sí? Donde empieza a tener... las partículas en movimiento chocan contra esa superficie y en vez de seguir, o sea, en vez de chocar con una superficie lisa y seguir su movimiento hacia abajo, lo que hacen es retardar un poco la sedimentación de esas partículas. Puede ser una superficie arenada o puede ser una superficie rugosa o con canaletas, ¿sí? Donde yo todo lo que trato de hacer es retardar. Adicionalmente podemos cambiar la geometría. En vez de tener una geometría, por ejemplo DIN, que es, o una geometría cilíndrica que es totalmente lisa a nivel superficial, le puedo agregar un texturado, o sea, cambiar de geometría, trabajar con una geometría que sea, por ejemplo, arenada, donde yo también voy a retardar esa sedimentación. Después voy a hacer un ensayo donde voy a corroborar que ese sistema, si no está sedimentando, no va a haber demasiados cambios, por ejemplo, si yo quiero hacer un ensayo oscilatorio, o la viscosidad va a ser constante. Si yo tengo procesos que van sedimentando, y si mi proceso es estable, la viscosidad se debería mantener constante a una velocidad dada. Si mi sistema empieza a tener algunas fluctuaciones en la sedimentación, va a haber un cambio en la viscosidad, o si hago oscilatorios en G'. Entonces, texturo la copa, o texturo la geometría, o pongo una copa que sea con canaletas, o utilizo una geometría que sea con más canaletas, por ejemplo de paletas, como se llama el Bain, que es una especie de cruz. Todo eso lo que hace es retardar efectos de sedimentación. Y a veces no lo puedes lograr. Pero bueno, es experimental. Y cambio de geometrías. A ver si hay alguna pregunta más. Creo que hasta ahora, si alguno tiene alguna pregunta más, lo puede hacer por el micrófono, si no, finalizamos la presentación acá. Bueno, creo que no. Edu. Acá estoy. Buenas tardes a todos nuevamente, gracias por su participación. La verdad que la interacción fue bastante jugosa, digamos. Espero que se hayan podido sacar todas sus dudas. Como mencionaba Lucía, el mail de ella está disponible para alguna consulta extra que haya quedado en el tintero y que necesiten hacer. De nuestra parte, agradecerles nuevamente la presencia de todos. Próximamente estaremos haciendo algunos otros webinars respecto de lo que es radiología, en cuanto a radiología de alimentos, tipos de ensayos oscilatorios. Hay una buena cantidad de webinars todavía que restan hasta fin de año, así que obviamente los estaremos invitando a todos. Y bueno, simplemente agradecerles una vez más la presencia a todos. Lucía, gracias por tu tiempo, gracias por tu presentación. Y, muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Nos vemos en la próxima presentación. Chao.